Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros nos gozamos que el Señor nos da esta oportunidad una vez más de reunirnos con estos medios con el mismo propósito de alabarlo, de glorificar su santo y bendito nombre, de conocerlo a través del estudio de su palabra, de acercarnos más a Él, de tener la esperanza, la fortaleza que nosotros necesitamos para continuar adelante, fortaleza y esperanza que Él nos ha dejado en su palabra. Nosotros nos gozamos con las personas que están integrándose también a la porción del estudio de la palabra del Señor. Le damos la bienvenida. Estamos gozosos de que estén compartiendo con nosotros el estudio de la palabra del Señor. La semana pasada empezamos el estudio del libro de Apocalipsis y estuvimos haciendo una introducción y vimos los primeros 6 versículos del libro de Apocalipsis. Hablamos acerca de el prejuicio que la gente tiene con el libro de Apocalipsis, de personas muchas veces que no le tienen temor al libro de Apocalipsis por los juicios que vemos en el libro de Apocalipsis, por las catástrofes que vemos en el libro de Apocalipsis. Pero aunque vemos que dijimos que aunque vemos que el libro de Apocalipsis es un libro que nos habla de juicio, que nos habla de catástrofe, es un libro que en realidad que es un libro de esperanza para el cristiano. Es un libro que en ninguna otra parte nosotros vemos la gloria y la majestad del Señor Jesucristo como en el libro de Apocalipsis. En ningún otro libro nosotros vemos una esperanza tan viva como la esperanza de que nosotros vamos a estar con el Señor, de que vamos a compartir con el Señor, de que vamos a regresar con el Señor al mundo. Gloria sea el nombre del Señor. Si tú eres hijo de Dios, el libro de Apocalipsis no debe ser un libro que debe de causarte temor, no debe ser un libro que te debe asustar, sino es un libro que te debe de dar esperanza, es un libro que te debe producir gozo, es un libro que nos habla acerca de nuestro encuentro con el Señor, que nos habla acerca del Señor regresar al mundo otra vez, el mundo no esta vez como cordero a dar su vida, sino su retorno va a gobernar al mundo en un tiempo de paz, en un tiempo de armonía, en un tiempo donde ya no habrá maldad, porque Él gobernará al mundo en paz, en seguridad. Gloria sea el nombre del Señor. No debe de asustarnos el libro de Apocalipsis. Aunque entender el libro de Apocalipsis pareciera ser algo complicado, nosotros confiamos en que el Espíritu Santo de Dios es el revelador. El Señor Jesucristo nos dijo que el Espíritu Santo tomará lo de Él y nos los hará saber. El Espíritu Santo es quien nos hace, nos revela, nos ilumina la palabra del Señor para nosotros tener un entendimiento de lo que Dios nos está hablando por medio de su palabra. Y sabemos que el Señor no nos va a dar algo a nosotros para confundirnos. El Señor no es autor de confusión. Él no lo va a dar a nosotros como la comunicación de Él para nosotros. Es su intención que nosotros entendamos la palabra que Él nos ha dado. Y es tanto así que este libro de Apocalipsis viene como el único libro de la Biblia que tiene una esperanza para aquel, una bendición para aquel que lo estudia, para aquel que lo lee, para aquel que lo escucha, para aquel que guarda la palabra que está en el libro de Apocalipsis. El Señor no nos va a dar una bendición para que nosotros lo leamos y no lo entendamos, sino es para que nosotros lo entendamos, para darnos esperanza dentro del libro de Apocalipsis. Vamos a seguir el estudio que empezamos la semana pasada y vamos en el día de hoy a estar estudiando del versículo 7 al versículo 18 de este primer capítulo del libro de Apocalipsis. Amén. Vamos a dar lectura al versículo 7 y el 8. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Ahora, Señor, que estamos reunidos para estudiar tu palabra, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté guiándonos, dirigiéndonos, Padre Santo, abriéndonos
el entendimiento, Padre Santo, Señor, dándonos la palabra que necesitamos, Padre Santo, Señor, que tu presencia esté arropándonos no solamente a nosotros aquí, sino a todos los hermanos que están escuchando, que están compartiendo, Padre Santo, que tu presencia esté en medio de ellos, Padre Santo, bendiciéndolo, Padre Santo. Te damos gracias, Señor. Todo lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros vemos, principalmente en estos versículos y en este capítulo 1, que nos habla acerca del retorno del Señor Jesús, nos está hablando de la segunda venida del Señor, de cuando el Señor regrese al mundo a gobernar otra vez. Hay que hacer una distinción para que no nos confundamos. Nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, lo que estamos esperando no es la segunda venida. Estamos esperando el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, en lo que la palabra del Señor dice que el Señor descenderá hasta las nubes y recibirá su iglesia en el aire, y de ese tiempo en adelante para siempre vamos a estar con el Señor. Cuando nos habla acerca de la segunda venida del Señor, nosotros no vamos a estar en la tierra. No vamos a ser de los moradores de la tierra, sino que nosotros vamos a venir con el Señor Jesucristo. Vamos a ser parte de aquel gran ejército angelical con los ángeles que vamos a regresar con el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor regresará a establecer su reino. La era del hombre gobernando la tierra, la era de la maldad, la era de la enfermedad, la era del llanto, del dolor, está a punto de acabar sobre la tierra, porque el Señor Jesús gobernará este mundo en justicia, en rectitud. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice que Él regresará en las nubes y todo ojo le verá. La Biblia tiene varios pasajes que nos habla acerca del regreso del Señor Jesucristo y nos dice que vienen las nubes y todo ojo le verá. En el mismo Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículo 30, dice acerca de su retorno, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Más cuando vemos el libro de Apocalipsis, más de la mitad del libro de Apocalipsis tiene citas y hace referencia a pasajes del Antiguo Testamento. O sea que para entender el libro de Apocalipsis y lo que significa y lo que dice, tenemos que regresar al Antiguo Testamento, específicamente un libro muy relacionado con el libro de Apocalipsis, es el libro del profeta Daniel. El libro del profeta Daniel también nos habla acerca del retorno del Señor Jesucristo. Y dice en el capítulo 7, versículo 13 del libro de Daniel, dice Daniel: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Ve que Daniel también habla del retorno del Señor, del Hijo del Hombre en las nubes. Así se hizo llamar el Señor Jesucristo, el Hijo de Hombre. Vemos en el pasaje de Lucas que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Jesús estaba con sus discípulos en el monte del Olivo, después de haber resucitado y haber aparecido a los discípulos, compartido con los discípulos después de su resurrección, ellos estaban juntos en un lugar. Cuando el Señor Jesucristo, ellos lo vieron ascender y desaparecer entre las nubes del cielo. Y dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 1, versículo 11, que hubieron dos hombres, dos ángeles que se le acercaron a los discípulos y le dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así regresará el Señor Jesucristo en las nubes. Cuando nosotros vemos las nubes, que nos habla acerca de las nubes, sí, Él va a regresar y va a estar entre las nubes en referencia al cielo, pero las nubes no solamente nos hablan de referencia al cielo, sino que las nubes nos dan una referencia de la gloria visible de Dios que está presente en la presencia del Señor. En el Antiguo Testamento vemos que la nube arropó el campamento de Israel con la presencia del Señor. Vemos un ejemplo de esto en Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 35, donde dice la palabra del Señor: entonces
Una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Gloria sea el nombre del Señor, que el Señor Jesús va a regresar en toda su gloria, en todo su esplendor a este mundo. Él no va a regresar como el cordero, él va a regresar como el león de la tribu de Judá a gobernar el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando el Señor regrese, no va a ser un secreto. No va a ser para un grupo selecto de personas. Hay a través de los tiempos personas que han dicho que el Señor ha regresado ya, que se le apareció a un grupo selecto de personas secretos. Pero no es así, porque dice la palabra del Señor bien claro que todo ojo le verá. Incluso el Señor Jesucristo da una advertencia en contra de estas supuestas apariciones y retornos de Mesías ficticio, donde dice en Mateo 24:26, dice el Señor Jesús: así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, o está en los aposentos, no le creáis. El retorno del Señor Jesús no va a ser un secreto. Dice que todo ojo le verá. Juan en esta revelación también hace referencia al profeta Zacarías, que nos habla acerca del retorno del Señor. Vemos en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Habla acerca de los judíos, habla acerca del lamento de los judíos, de la ceguera espiritual que ellos experimentaron, que tuvieron en el tiempo del Señor, que no los reconocieron, de la ceguera espiritual que ellos han tenido a través de toda su historia, que llegará un momento que habrá un lamento nacional porque ellos reconocerán a aquel a quien traspasaron, a aquel a quien crucificaron, a que ellos rechazaron. Y no solamente los judíos van a hacer lamentación, sino que también dice Juan que todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Vemos también acerca de la descripción que Juan hace acerca de, que Jesús hace acerca de sí mismo. Dice: yo soy el alfa y el omega. Cuando dice yo soy el alfa y el omega, en esta descripción, el alfa y el omega son la primera y la última letra del abecedario griego. O sea, es el equivalente a nosotros decir, él es la A y la Z. O sea que es el todo. El Señor es el todo. Él es la totalidad. Él es la forma visible de Dios. Colosenses 2:9 dice acerca del Señor: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es el principio y el fin. Todo comenzó con Dios y todo va a terminar con Dios. Él es, él era y él ha de venir. Jesús es eterno, coeterno con el Padre. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Juan sigue describiendo entonces las circunstancias en las cuales él recibió esta visión, esta revelación del Señor Jesucristo. Y vemos en el versículo 9 que dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Vemos Juan y hicimos una presentación, una introducción de quién fue Juan, pero vemos Juan fue alguien de mucha importancia en la historia de la iglesia. No solamente Juan fue parte de los 12 discípulos del Señor, dijimos que fue parte del grupo íntimo de los 3 discípulos del Señor que lo acompañaron en momentos especiales, que fueron Juan, Jacobo y Pedro. Juan, además de eso, fue alguien que presenció al Señor Jesucristo hacer milagros extraordinarios, sanar a los enfermos, levantar de los muertos, decirle a la mar que se callara, a los vientos que se callaran y a la mar que se calmara. Juan fue usado también por Dios para hacer milagros,
para llevar su palabra, para escribir 5 libros del Nuevo Testamento fue usado el apóstol Juan. Sin embargo, cuando vemos a Juan que se está presentando las circunstancias en las cuales él escribió este libro y quién es él no habla acerca de yo soy el gran apóstol Juan y ustedes escúchenme a mí, sométanse a la palabra que yo le estoy dando a ustedes. No, Juan habla acerca de él como copartícipe vuestro en la tribulación. Él no era ausente a los sufrimientos que padecía la iglesia por la persecución que estaban enfrentando. Él habla acerca de sí mismo como copartícipe, habla acerca de sí mismo como hermano de nosotros. En la voluntad de Dios no está la jerarquía dentro del pueblo de Cristo. No es que hay un grupo más especial, no hay que hay un grupo más grande y hay otro grupo que son más pequeños. En el cuerpo de Cristo, nosotros somos todos parte del cuerpo de Cristo. Todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Todos tenemos un trabajo dentro del cuerpo de Cristo. Todos somos responsables de cumplir con nuestra responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo. Pero para Dios no tiene preferidos. Dios no hace acepción de personas. Lo que significa esto para el apóstol Juan es que él no se está viendo como alguien más especial que los demás. Juan está padeciendo por el mensaje que él llevaba, por cómo Dios lo estaba usando. Juan estaba sufriendo por el evangelio de Jesucristo. Esto nos deja saber a nosotros también que porque nosotros estemos dentro de la voluntad de Dios, nosotros no estamos exentos a los padecimientos, no estamos exentos a las adversidades, sino que muchas veces, estando en el centro de la voluntad de Dios, nosotros vamos a padecer adversidades, vamos a padecer ciertas circunstancias, porque el enemigo se va a levantar en contra de nosotros. Pero en medio de todo esto vemos que el Señor estaba con Juan, que el Señor no había abandonado a Juan. Esto era una circunstancia muy difícil en el caso de Juan. Nosotros tal vez cuando estamos leyendo la circunstancia que él está pasando, la leemos rápido y no muchas veces no nos percibimos de lo que está sucediendo, pero Juan era un hombre mayor. Juan era un hombre de aproximadamente 90 y pico de años, se dice, para este tiempo. Y Juan lo habían sacado de la iglesia donde él pertenecía, donde él era el líder de la iglesia de Éfeso, y lo habían llevado a esta cárcel. Esta no era una cárcel como la cárcel que nosotros vemos en algunos lugares, que los prisioneros tienen cama, que los prisioneros se les proveen la comida. No, esto era un tipo de campo de concentración donde se esperaba que el prisionero trabajara. Era un trabajo forzoso, día y noche, trabajo. Y una persona de tanta edad como Juan, lo que se esperaba era que se llevara a ese sitio para que muriera. Juan lo habían separado de las personas que él le había ministrado por muchos años. O sea que se esperaba sacarlo de ese lugar para que muriera solo. Y esa era la circunstancia que Juan estaba pasando. Sin embargo, en esa circunstancia se le presentó el Señor Jesucristo para llevarle esta revelación, para enseñarle el Apocalipsis, para enseñarle el fin de los tiempos, para hacer de bendición no solamente a estas 7 iglesias que le envía esta carta en el libro de Apocalipsis, sino a la iglesia a través de los tiempos, para hacer de bendición para ti y para mí, que estamos estudiando el libro de Apocalipsis en el día de hoy. Juan no se veía como alguien más, como un super cristiano, sino que Juan se veía como un hermano. Dios no tiene jerarquía. El mismo apóstol Pablo, después de haber sido usado en un milagro extraordinario, vemos que la gente comenzó y trató de hacer ídolos de él y llevarle sacrificio y adorarlo. Sin embargo, él se rasgó sus vestidos y dijo, no, yo no soy digno de adoración, solamente Dios es digno de adoración. Vemos, como dijimos, hablamos de la situación de Juan. Dios tenía intenciones con Juan. Dios permitió que Juan pasara por esas circunstancias, por el plan y el tiempo de Dios, que era el tiempo preciso para él darle la revelación. Muchas veces nosotros pasamos por situaciones y no entendemos la razón por la que Dios permite que nosotros estemos pasando una situación. En el caso de Juan, nosotros sabemos la razón por la que Dios permitió, para darnos la revelación del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Pero muchas veces nosotros pasamos por circunstancias y nos cuestionamos por qué estamos pasando por una situación o por otra situación.
Hay veces que a través del tiempo luego podemos mirar hacia tiempos pasados y nos damos cuenta, wow, cómo el Señor se glorificó. Me pasó por esa situación que yo lamentaba y ahora yo veo de lo que me estaba librando. Ahora yo veo cómo Él se quería glorificar. Pero muchas veces cuando estamos en el medio de la tormenta, no podemos ver más allá. Nuestro entendimiento, nuestro pensamiento es algo que está nublado, algo que no podemos ver claramente. Pero sabemos que la palabra de Dios promete, y estuvimos viendo en el libro de Romanos, que todo obra para bien, que algo Dios está haciendo, que de alguna manera Dios se está glorificando. Lo que tenemos nosotros que hacer es entrar en el plan de Dios y ser obedientes, ser fieles a lo que el Señor nos ha llamado a hacer, independientemente de cuáles sean las adversidades que nosotros estemos pasando. Vemos el versículo 10 y 11. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En el estudio del día de hoy no vamos a estar hablando acerca de las 7 iglesias a las que el Señor le está enviando estas cartas a través de Juan, sino que en los próximos capítulos, el capítulo 2 y 3, vamos a ver y vamos a estudiar estas iglesias en particular. Esta está en el capítulo 2 y 3, pero en el día de hoy no la vamos a ver, sino que vamos a esperar para verla detalladamente cuando estemos tratando los capítulos 2 y 3. Pero vemos que Juan estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Y esto ha sido, esta frase, el día del Señor, ha sido algo que causa un poquito de división por las diferentes interpretaciones. La interpretación más común es que el día del Señor se trata acerca del domingo. El domingo era llamado el día del Señor. Era llamado el día del Señor porque el Señor resucitó el primer día de la semana. O sea que el Señor resucitó de entre los muertos en el día domingo. En la iglesia, desde temprano en la historia de la iglesia, lo vemos desde el libro de Hechos en adelante, donde la iglesia se reúne los domingos. Vemos en Hechos que se reunían los domingos para ellos compartir el pan. Vemos también al apóstol Pablo que le habla acerca de que cuando ellos se reúnan el primer día de la semana, que hagan la colección, recolecten la ofrenda para cuando él llegue ya tengan la ofrenda lista, que no lo hagan cuando él esté en medio de ellos, sino que la tengan preparada. O sea que vemos que desde temprano en la historia de la iglesia, la iglesia se reúne en el día domingo celebrando la resurrección del Señor Jesucristo. El domingo era llamado el día del Señor desde temprano en la historia de la iglesia. Hay algunos que son antidomingueros, que dicen incluso, promueven la teoría de que la adoración del domingo fue introducida a la iglesia por medio de Constantino. Y que la iglesia y que la adoración del domingo dicen que es la marca de la bestia incluso. Pero cuando nosotros vemos la historia de la iglesia, vemos a Tertuliano, que fue uno de los padres originales de la iglesia, alguien que escribió 2 siglos antes de Constantino, que él defiende la adoración y la reunión de la iglesia el día domingo. Con eso no estamos diciendo que eso es un aspecto doctrinal. No estamos diciendo que el que se reúne un día distinto, el viernes, sábado, domingo, lunes y martes, que está incorrecto. Solamente estamos tratando de definir el aspecto histórico de que a través de la historia de la iglesia se ha reunido el domingo y que ha sido llamado a través de la historia el día del Señor. Y por eso es muy posible que cuando Juan se refiere al día del Señor, se esté refiriendo a que aunque él estaba preso, sabiendo que la iglesia estaba reunida el día domingo, que él estuviera en un momento de adoración, de alabanza, de entrega con el Señor en el día del Señor, en el día domingo. Pero de nuevo, repito, no quiere decir que el que se reúne un día distinto, que lo está haciendo incorrectamente. Ese no es un punto doctrinal. Los discípulos, los apóstoles nunca enseñaron que el que se reúne un día distinto está en pecado. Esto también, el día del Señor, se refiere en el Antiguo Testamento también como un día
de juicio, un día donde la ira de Dios va a ser derramada sobre el mundo. Algunos interpretan también este pasaje acerca de que Juan fue trasladado en una visión al día futuro donde esos eventos estarán sucediendo. O sea que en la visión Dios lo llevó hacia el futuro para él poder observar, para él poder ver los eventos que van a suceder al fin de los tiempos. Y en referencia a eso, entonces dicen que Juan está diciendo que fue llevado en el espíritu al día del Señor. Decida usted cuál de los dos usted interpreta, pero este no es un punto doctrinal de discordia, solamente dando las explicaciones a qué Juan se puede estar refiriendo cuando no está hablando acerca del día del Señor. Definitivamente puede haber sido en el primer día de la semana, el domingo, y definitivamente que Dios tiene el poder, conociendo todas las cosas, de haber transportado a Juan en una visión al día grande y terrible del Señor, de acuerdo a cómo se refiere el Antiguo Testamento. Vemos el versículo 12 y 13. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Juan continúa hablando acerca de la visión. Él habla acerca de estos candeleros que tenían 7 brazos. Esto lo vemos nosotros también en el tabernáculo. Vemos esto también, los candeleros como parte del templo que tenían 7 brazos. Y en estos brazos, cada uno de estos brazos tenían como un tipo de copas que eran como luces, como parte de algún tipo de velas que portaban luces y alumbraban el santuario. Y esto está representando la luz de Dios que había sido dada a Israel para que diera a conocer a Dios a la humanidad. Ese fue la labor, el trabajo que a ellos se le dio, pero ellos adoptaron el mensaje como exclusivo solamente para Israel. Pero a la iglesia también se le ha dado esta función de llevar el evangelio, de ser la luz del mundo. El Señor dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y algo poderoso que nosotros vemos en medio de esta escena que Juan está viendo en el medio de los candeleros de oro, es que en el medio de estos candeleros de oro se pasea el Señor, se pasea el Hijo del Hombre. Gloria sea el nombre del Señor. Esta es una referencia, el Hijo del Hombre es una referencia, como dijimos, al Señor, y es una referencia en la cual Él mismo se hace llamar el Hijo del Hombre, en referencia, de regreso de nuevo al libro del profeta Daniel en el capítulo 7, versículos 13 y 14, donde dice Daniel: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Y qué le fue dado? Le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cuando nosotros vemos que el Señor se hace llamar en el Evangelio de Lucas el Hijo del Hombre, eso es lo que él se está refiriendo. Se está refiriendo a que Daniel, aquel que va a tener todo el control, todo el poder sobre las naciones, sobre todos los pueblos, dominio completo, dominio eterno, que su reino no será destruido. Ese es el Señor que nosotros le servimos. Alabado sea su nombre. El Señor caminaba en medio de los candeleros. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor se pasea en medio de su pueblo. El Señor se pasea en medio de su iglesia. Él promete que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, que Él está allí presente. Aquí Juan nos habla de que Él se pasea por en medio de los candelabros, o sea que Él se pasea en medio de su pueblo, Él se pasea en medio de su iglesia, Él está en medio de su pueblo para ministrarnos, para ayudarnos, para libertarnos, para sanarnos. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor está presente donde están 2 o 3 en su nombre. Él está aquí.
Gloria sea el nombre del Señor. Él está presente, Él está en medio de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Juan lo vio sosteniendo 7 estrellas en su mano derecha. Y estas 7 estrellas son los 7 ángeles de la iglesia a los cuales esta carta le fue enviada. La palabra ángel significa mensajero. Hay algunas personas que cuando ven que se está hablando acerca de los ángeles, del ángel de cada una de estas iglesias, lo toma de una manera de que estas cartas fueron enviadas a un ángel del cielo que estaba a cuidado de las iglesias, pero yo no comparto ese criterio porque no veo a una carta siendo enviada a un ángel, sino que las cartas fueron enviadas con un destinatario humano. Pero como dijimos, la palabra ángel significa mensajero, y lo que nosotros creemos es que cuando se refiere a cada uno de estos ángeles que están encargados, el ángel de cada una de estas iglesias, se está hablando acerca del mensajero de Dios que está encargado de esta iglesia, o sea, del pastor de la iglesia. Y Dios tiene al pastor de cada una de sus iglesias en su mano derecha. Alabado sea el nombre del Señor. Él tiene al pastor de cada una de las iglesias en su mano derecha. Él tiene el control, Él tiene el cuidado, Él tiene la potestad. Gloria sea el nombre del Señor. Eso debe de ser causa de gozo, de regocijo, de que el Señor está en control. Él es quien controla, Él es quien guía, dirige al pastor de cada una de sus iglesias. Él es el pastor de los pastores. Esta es cuando vemos esta descripción que Juan nos está hablando acerca de lo que él vio en el Señor Jesús. Esta no es una descripción del Señor como cordero, no es la descripción que Isaías, cuando vemos que Isaías vio aquel que fue como cordero al matadero, que no abrió su boca, no. Es una descripción completamente distinta. Es una descripción que nos habla de su poder, que nos habla de su gloria. Vemos esta descripción en los versículos 14 al 16. Dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Nadie que está vivo en el día de hoy vio la apariencia del Señor Jesucristo cuando Él anduvo en el mundo, en el tiempo que Él estuvo en el mundo. Ninguno. Aunque nosotros vemos que se han hecho muchas imágenes que se tienen en diferentes sitios, pero nadie sabe de la manera en la cual él se veía, cuál fue su apariencia física. Los evangelios, ninguno de ellos hizo énfasis en darnos alguna descripción del Señor Jesucristo, sino que con lo que vemos en el medio de los evangelios es que era en su apariencia física, era una persona similar a los demás. Vemos incluso cuando Judas fue a entregarlo, Judas tuvo que identificarlo de una manera en particular, con un beso. No solamente su apariencia física era similar, sino que para aquellos que dicen y tratan de justificar el saqueo de la iglesia en la manera que ellos se visten y en la manera de su gasto, que dicen que el Señor Jesús andaba con una túnica de una persona fuera de serie, de mucha solvencia de su tiempo. Vemos que no es así, porque si no, entonces Judas lo hubiese descrito al Señor Jesucristo como aquel de la túnica de oro o aquel de la túnica brillante, ¿verdad? No le hubiese tenido que dar un beso. Pero vemos que no fue así. Pero más importante que cualquiera que fuera su apariencia, es la apariencia, cómo se ve el Señor en su gloria, el Señor en su majestad, como lo está describiendo lo que vio entonces Juan en esta visión que le da. Dice que su apariencia actual, vemos, vamos a ver, su cabello blanco como la nieve, sus ojos eran como si ardieran de fuego, como si fueran llenos de ira. Eso nosotros vemos que no todo el mundo
ve su encuentro con el Señor como un evento de gozo. No todo el mundo ve su encuentro con el Señor como un evento de gozo. Aquel que no ha aceptado al Señor no ve su encuentro con el Señor Jesucristo como un evento de gozo, sino que ve esos ojos de fuego, esos ojos que traspasan lo más profundo de los pensamientos, que conoce la maldad y el pecado del ser humano como una amenaza. Pero no es así con el Hijo de Dios. No es así con el siervo de Dios que ha sido lavado en la sangre de Cristo. El siervo de Dios, esos ojos de fuego, lo ve ve esa mirada de ojos de fuego como su Salvador, como aquel Juan incluso fue alguien que caminó con el Señor Jesucristo, alguien que anduvo con el Señor Jesucristo, y estos ojos de fuego en realidad no eran amenaza hacia Juan, como vamos a ver más adelante, pero sí es amenaza a aquel que ha rechazado el plan de salvación de Dios. Esos mismos ojos que Juan lo describe de fuego, esos mismos ojos fueron ojos que Juan vio anteriormente llorar acerca de las situaciones de las personas que el Señor Jesucristo ama. Gloria sea el nombre del Señor. Esos mismos ojos que ve de fuego fueron los ojos que lloraron sobre la ciudad de Jerusalén. Oh Jerusalén, oh Jerusalén. Esos mismos ojos de fuego fueron los ojos que lloraron ante la situación de tristeza que tenía cuando él llegó, que su amigo Lázaro había muerto. Pero esos mismos ojos de fuego van a ser los ojos de fuego que van a condenar a aquel que ha rechazado el plan de salvación. Dice que sus pies, que una vez fueron perforados por los clavos, estos pies del Señor, esos pies aún conservan las marcas de los clavos que tuvieron. Vemos en el caso de cuando el Señor apareció a los discípulos, que Tomás no estaba presente y luego Tomás estuvo presente, pero antes de eso, que le explicaron que el Señor estuvo en medio de ellos, Tomás dijo: si yo no viera la marca, no lo creo. Y el Señor Jesús se le apareció y le dijo: toca. O sea que las marcas del Señor, aún después de haber resucitado, están con Él y van a estar con Él permanentemente. Pero estos pies del Señor Jesucristo glorificado son pies que, en el simbolismo de que Juan nos está hablando, son pies que van a aplastar a sus enemigos. Vemos el salmista que nos habla acerca de sus pies en el Salmo 110, versículo 1. Dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. También el profeta Isaías, capítulo 63, versículo 3, dice: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Los pies del Señor representan el juicio del Señor en contra de los enemigos del Señor. Dice el versículo 17 acerca de Juan y la reacción. Dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Vemos, Juan fue alguien que anduvo con el Señor Jesús. Fue tal vez la persona más cercana al Señor Jesús. Sin embargo, cuando él ve al Señor Jesús en su poder, en su magnitud, en su gloria, vemos que dice Juan que él cayó como muerto. Y yo creo que tal vez hubiese caído muerto si Juan no hubiese estado en el Espíritu. Pero dice que Juan estaba en el Espíritu. Esa mano que dice que sostiene las 7 estrellas fue puesta sobre Juan. La espada de 2 filos que Juan describe que salía de su boca para traer juicio, no tenía juicio para Juan, sino que le dice que no temas. Gloria sea el nombre del Señor. No temas, ¿por qué? Porque el Señor para Juan no era solamente su creador, sino que el Señor para Juan era su Dios, era su Señor, era su Salvador. Por eso la espada que sale de la palabra de la boca del Señor, en vez de traer juicio en contra de Juan,
trae una palabra de paz. No temas. Juan está abrumado por esta visión que él ha recibido. Y es muy interesante ver Juan, quien se conoce y se hace llamar él mismo como el discípulo amado, porque este libro de Apocalipsis tiene muchas similitudes con el libro de Daniel, y Daniel también vemos que cuando él se propuso entrar en ayuno y en oración, que el ángel Gabriel le trae un mensaje del cielo. El ángel Gabriel llama a Daniel, alguien muy amado, gloria sea el nombre del Señor. Que eso era lo que se hablaba en el cielo de Daniel, que Daniel era muy amado de parte de Dios. Pero vemos que Dios a ellos dos le da una revelación, tal vez como a ninguna otra persona le ha dado revelación en relación al tiempo del fin. Y vemos en Daniel 8:27 también cuál fue la reacción de Daniel ante la revelación que le fue dada. Dice: yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendía los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Vemos que Daniel cayó incluso enfermo por estas experiencias que él tuvo, estas visiones que él tuvo. El apóstol Pablo fue alguien que también recibió muchas visiones, y vamos a ver que él, por las visiones que recibió, también le fue dado un aguijón, y lo vemos en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Aquí Juan cae sobre su rostro. Daniel había caído enfermo, pero Juan cae sobre su rostro después de esta experiencia de ver al Señor Jesucristo en su majestad y en su gloria, en esta revelación, presentársele a él en medio de su momento difícil para darle esta revelación. Dice el versículo 18, y este es el Señor Jesucristo hablando: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Hablando de su muerte y resurrección: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús triunfó sobre el infierno. Jesús triunfó sobre la muerte. Jesús resucitó y fue victorioso y dijo: tengo las llaves del Hades y de la muerte. Y esto está haciendo referencia a los eventos que sucedieron en el tiempo que el Señor Jesucristo murió, en esos 3 días que él murió. Como nosotros vemos en el Evangelio de Lucas, nos habla acerca de cuál es la estructura del infierno, del Hades. Se nos dice que el infierno, el Hades, está dividido en 2 lugares que en tiempos del Antiguo Testamento, antes de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, estaba dividido en 2. Estaba el lugar de sufrimiento, el lugar de tormento, y estaba también el seno de Abraham que el Señor describe, en el cual las personas iban, el creyente, aquel que moría con fe en Dios, iba para ser consolado. Pero cuando el Señor murió en la cruz, su espíritu descendió a las partes más bajas de la tierra, al Hades. Allí moraban todas las almas, todas las personas que habían vivido y muerto antes del tiempo de Cristo. Los que murieron en la fe, como dijimos, estaban siendo consolados en el seno de Abraham, y los que murieron como incrédulos estaban siendo tormentados y continúan siendo tormentados en aquel lugar. Pero cuando el Señor murió, el Señor fue a aquel lugar, y el Señor dice que lideró, dejó cautiva la cautividad, se los llevó con él, abandonó. Ese lugar está desalojado. El seno de Abraham, no queda nadie en aquel lugar. Dice Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva al Señor Jesucristo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El Señor tiene las llaves del Hades. Él desalojó el seno de Abraham. Ahora el creyente cuando muere ya no va al seno de Abraham, sino que estar ausente del cuerpo es estar presentes en la presencia del Señor. Él tiene las llaves del Hades y de la muerte. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros vemos parte de la evidencia de lo que sucedió en la resurrección de Cristo. Cuando nosotros vemos que en uno de los evangelios se nos dice que cuando Cristo resucitó, así también muchos de los sepulcros fueron abiertos. Y muchos de los santos se le vio caminar en la ciudad santa, en Jerusalén, les vieron caminar. ¿Por qué? Porque el seno de Abraham está vacante completamente, está vacío, no queda más nadie en aquel lugar, porque el Señor tiene las llaves del Hades y de la muerte. Aquellos que murieron sin Cristo están todavía en aquel lugar, todavía están en el infierno y no tienen esperanza, porque la esperanza solamente está aquí en la vida. Todo aquel que muere sin Cristo, todo aquel que llega a aquel lugar, no le queda más nada. Hay personas como en el caso de aquel hombre rico del cual el Señor Jesús nos habla en el Evangelio de Lucas, que ha estado en aquel lugar 2000 años y le queda mucho tiempo más, porque la palabra nos dice que van a estar allí todavía cuando el Señor Jesús llegue y gobierne en el mundo, cuando Él reine desde Jerusalén, van a estar allí. Cuando salgan de allí, van a salir después de los 1000 años del reino del Señor para ser condenados. Solamente para ser condenados en aquel día del juicio del gran trono blanco. En aquel lugar no habrá ningún creyente. En el juicio final del Señor no es para los creyentes. En aquel juicio no habrá ningún creyente, sino será un juicio para condenar a todo aquel que ha muerto, que ha partido del mundo sin Cristo Jesús. El que parte del mundo sin Cristo Jesús no tiene esperanza de salvación, no tiene ninguna oportunidad. Este mensaje es un mensaje serio. El mensaje de Dios, Dios es amor, Dios es esperanza, pero llega a un punto donde la persona parte de este mundo y parte y no tiene ninguna esperanza después que parte de este mundo. Muchas veces la gente se envuelve tanto en las responsabilidades, en buscar sus sueños, en buscar logros. Déjame decirte que hay personas en el infierno que han logrado más que todos nosotros juntos. Tú no puedes superar a las personas y los logros de personas, cosas materiales que lograron personas que están en el infierno. Sin embargo, toda persona que está en el infierno cambiaría su lugar por la persona más miserable que está en este mundo, porque el que está en este mundo todavía tiene esperanza. O sea que no perdamos de vista las cosas que en realidad son importantes. Todo lo que hay en el mundo es pasajero. Todo lo que hay en el mundo no permanece para siempre, pero aquel que es parte de este mundo con su fe en Jesucristo sabe que va a estar con Jesús por la eternidad, sabe que va a reinar con Cristo por la eternidad. Así que si tú no has dado tu vida a Cristo, no te dejes engañar por las cosas de este mundo, sino que corre hacia los pies del Señor, arrepiéntete, porque todavía en el día de hoy hay esperanza, porque llegará un día donde ya no hay esperanza, donde ya las puertas van a ser cerradas, donde ya no tendrás oportunidad. Así que el día de salvación es hoy. Si tú no le sirves a Cristo cuando ves este libro de Apocalipsis, sí debes de estar asustado, sí debes de tener temor, porque está hablando del juicio de Dios para personas que han negado recibir a su Hijo unigénito como su Señor y su Salvador. Pero estás a tiempo, tienes la oportunidad de dar ese paso, de aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y tu Salvador. Si no, lo que te vas a encontrar es al Señor Jesucristo con los ojos de fuego que viene a juzgar al mundo. Hasta aquí este estudio de estos versículos que hemos estado tocando de Apocalipsis, esperando que sea de bendición para todos los que han compartido con nosotros. No terminamos el capítulo.
porque el versículo 19 tiene mucho que dar. Allí incluso está, como quien dice, el prólogo de lo que vamos a estar estudiando a través del libro de Apocalipsis. Así que vamos a continuar con la ayuda de Dios la próxima semana. Vamos a estar estudiando el resto de este capítulo 1 y vamos a entrar a la iglesia de Éfeso con la ayuda de Dios. Así que les exhorto que lo estudiemos de antemano. Dios les continúe bendiciendo.